Buenos días chicos, ¿cómo andan? Vamos con la parte 3 de esta serie de videos que estamos haciendo de química del carbono, ¿sí? Química orgánica, que estamos trabajando todo lo que tiene que ver con formuleo y nomenclatura, ¿sí? También vimos isómeros, algo en el video anterior. El video de hoy vamos a trabajar los compuestos oxigenados y vamos a ver un poquito también de un grupo de compuestos que son los aromáticos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el primer grupo de compuestos oxigenados, que son los alcoholes. El alcohol se caracteriza por la presencia del grupo oxidrilo, ¿sí? Cuando yo observe oxidrilos en una cadena hidrocarbonada, bueno, vamos a estar hablando de un alcohol. La nomenclatura nos dice que la terminación tiene que ser con ol, ¿sí? Así como los alcanos terminan en ano, alquenos en eno y alquinos en ino, bueno, los alcoholes van a terminar en ol. Las reglas de nomenclatura son las mismas que estuvimos viendo en los videos anteriores, ¿sí? Entonces, siguiendo esas mismas reglas, podemos empezar a nombrar alcoholes. Por ejemplo, voy a armar un alcohol de 3 átomos de carbono, vamos a saturar con 3 hidrógenos acá 2 hidrógenos. Fíjense que este carbono ya tiene 2 uniones, satura con 2 hidrógenos. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Bueno, el carbono 1 va a ser este de acá, porque el oxidrilo está justamente ahí. Siempre hay que tomar carbono 1, aquel en donde los oxidrilos estén más cerca del extremo, ¿sí? Si este es el carbono 1, este es el carbono 2 y el carbono 3, este compuesto se va a llamar 1-propanol. ¿Sí? El ol me está indicando que es un alcohol, el 1 la posición donde se encuentra el oxidrilo. Tranquilamente el oxidrilo podría estar en este carbono de acá, en ese caso sería 2-propanol. Y si estuviera en este carbono de acá, sería el mismo compuesto que nombramos, ¿sí? 1-propanol, porque este carbono pasaría a ser el carbono 1. Bueno, alcoholes muy famosos, ¿sí? Con un solo átomo de carbono, tenemos el metanol, con 2 átomos de carbono, el que es más famoso de todos, el que más les gusta, ¿sí? Sería este de acá, que es el etanol, ¿sí? O alcohol etílico también. ¿Sí? El alcohol etílico es una nomenclatura antigua. El metanol también, que es el alcohol de quemar, antiguamente se llamaba alcohol metílico. ¿Sí? En realidad se sigue utilizando comúnmente, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente nosotros podemos tener distintos compuestos con oxidrilos, ¿sí? Formando alcoholes. Resulta ser que un compuesto puede tener más de un oxidrilo, dando lugar a los dioles o a los trioles, etc. Supónganse que nosotros tenemos este compuesto. Podríamos poner una ramificación si queremos, o sea, todo eso sigue de la misma forma que lo que veníamos trabajando. Vamos a suponer que tenemos este compuesto. Primero voy a dar una serie de ejemplos de cada uno de los compuestos que vamos a trabajar hoy y después vamos a pasar a los ejercicios de la guía, ¿sí? Bueno, supónganse que yo tengo que nombrar este alcohol. Esto es un diol porque presenta 2 oxidrilos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. ¿Por qué tomé este como carbono 1? Bueno, porque el oxidrilo está más cerca de esta punta que este de esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo nombro? Bueno, vamos a indicar primero en dónde está la ramificación. En carbono 3 tengo un metil, entonces el compuesto se llama 3-metil, y vamos a indicar la posición en donde se encuentran los oxidrilos, 2 y 3. Entonces vamos a poner 2,3. La cadena principal es de 5 átomos de carbono, por lo tanto se llama, miren, pentanodiol. Si tuviera un solo oxidrilo sería pentanol, pero como tiene 2 oxidrilos se le agrega el di antes del ol. Si tuviera 3 sería triol, ¿sí? Pentanotriol. Bueno, de esa forma nombramos entonces alcoholes. Vamos al segundo grupo de compuestos oxigenados, que son los aldehídos, ¿sí? El nombre aldehído proviene del resumen, la simplificación de alcohol deshidrogenado. El aldehído se caracteriza por la presencia del grupo carboxilo en un carbono primario. O sea, si yo tengo, vamos a poner acá, aldehídos, vayan haciendo el resumen, ¿sí? Porque si no después se van a marear, porque son muchas cosas. Un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno va a tener un hidrógeno y un resto.
un resto hidrocarbonado. O sea, siempre que les aparezca a ustedes en química R puede representar CH2, CH3, ¿sí? R puede ser CH2, CH2, CH3, o sea, la cadena hidrocarbonada que ustedes quieran. ¿Qué me dice la nomenclatura? ¿Cómo tengo que nombrarlo? Bueno, vamos a nombrarlo con la terminación al. Pero recuerden, es muy importante que aprendan a identificar los aldehídos y los diferencien del grupo que le sigue, que son las cetonas. Los aldehídos, ¿sí?, se caracterizan por la unión con el oxígeno siempre en un carbono primario. Este carbono siempre tiene un hidrógeno, cosa que no va a pasar en las cetonas, en donde el doble enlace con el oxígeno se encuentra siempre en un carbono secundario. Entonces, si nosotros tenemos que nombrar, vamos a suponer que tenemos este compuesto. Este compuesto de 3 átomos de carbono, ¿sí?, con terminación al, se va a llamar propanal. Terminación al. ¿Indicamos la posición donde se encuentra? No. ¿Por qué? Porque siempre es en un extremo. Por lo tanto, este es el carbono 1. Poner 1 propanal es redundante, es incorrecto. Pero también podríamos encontrarnos con un compuesto que presente 2 grupos, ¿sí?, carbonilos en carbonos primarios. Por ejemplo, si yo tuviera este compuesto, fíjense que tengo en este carbono primario y en este de acá también, ¿sí? Entonces, este compuesto es un aldehído. ¿Y cómo se llama? Bueno, tiene 4 átomos de carbono, se llama butano dial. El di me está indicando la presencia de 2, ¿sí?, grupos carbonilos. Y obviamente tampoco se indica la posición porque no hay otra opción. Tiene que ser en el primero y en el último de los átomos de carbono. Bien, muy parecidos a estos compuestos son las cetonas, pero como les decía, las cetonas se caracterizan por tener el grupo carbonilo en un carbono secundario. Supónganse que ustedes tienen CH3, fíjense, este compuesto de acá, ¿sí? Es la misma unión doble, covalente doble con un átomo de oxígeno, pero en un carbono secundario. Una de las características que es muy importante que diferencia de los aldehídos, que al ser en un carbono secundario, este carbono no está unido a un hidrógeno y eso les da propiedades importantes diferentes a los compuestos. ¿Cómo vamos a nombrar? ¿Qué me dice la nomenclatura? Bueno, que va a tener terminación ona. En este caso, este compuesto se llama butanona. De butano, ¿sí?, sería el alcano de 4 átomos de carbono. Si cambiamos el ano por ona, quedaría butanona. En este caso en particular, no vamos a indicar la posición en que se encuentra, porque la otra opción es que estuviera en este carbono. Si este doble enlace con el oxígeno estuviera en este átomo de carbono, este pasaría a ser el carbono 2 porque se empezaría a contar desde el otro extremo. Ahora bien, si la cadena fuera más larga, ahí sí tendríamos que indicar la posición, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este compuesto se llama 2-pentanona. Tenemos en el carbono 2 una cadena de 5 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque también se podría formar un compuesto en donde esto estuviera en esta posición y sería 3-pentanona. En las puntas no puede estar, ¿sí?, porque si no sería un aldehído, no sería una cetona. En este caso puede estar en carbono 2 o en carbono 3, ¿sí? Entonces tenemos 2-pentanona acá, si lo ponemos acá tenemos 3-pentanona. Acá ya no, porque si empezamos a contar desde el otro lado, ¿sí?, este sería el carbono 2 si estuviera acá. Entonces da lugar a 2 compuestos nada más. Y podría pasar también el caso de que tuviera más de un grupo carbonilo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos este compuesto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Y bueno, acá sí tendríamos que enumerar 1, 2, 3, 4 y 5. Es indiferente en este caso numerar de un lado o del otro, porque quedaría en carbono 2 y 4, y si numero al revés lo mismo. Se llama, este compuesto es de 5 átomos de carbono, vamos a llamarlo 2,4-pentano diona, ¿sí? 2,4 son las posiciones, di porque tiene 2 grupos carbonilos. Bueno, podría estar uno en un grupo, en un carbono secundario y uno en un carbono primario, ¿sí? Tranquilamente podría ser. Ese compuesto ya no sería un aldehído,
¿sí? No sería una acetona, sino sería un aldehído. En ese caso, cuando se presentan más de un grupo funcional, estamos hablando justamente de un compuesto polifuncional y hay toda una jerarquía, ¿sí? Para cómo nombrarlos. En este caso, nosotros en este video solamente vamos a estudiar los compuestos por separados. Será cuestión de encarar con más profundidad en otro video los polifuncionales. Bien, siguiente grupo que vamos a estudiar son los ácidos carboxílicos, los ácidos orgánicos. El ácido orgánico se caracteriza por tener un carbono con un doble enlace con un oxígeno y a su vez un oxidrino en el mismo carbono, ¿sí? Y bueno, obviamente el resto que puede ser la cadena que ustedes quieran. En cuanto a la nomenclatura, va a llevar siempre la palabra ácido adelante, todo lo que venga, ramificaciones y demás, y la terminación va a ser oico. En el caso del ácido más simple, de un átomo de carbono, ¿sí? Esto se llama ácido metanoico. Tienen otros nombres antiguos, ¿sí? Es el ácido fórmico, pero bueno, esa nomenclatura antigua no nos interesa, vamos a usar la nomenclatura IUPAC. Bueno, ¿qué pasa si fuera más largo? ¿Sí? Si tuviéramos por ejemplo, este ácido, vamos a ponerle alguna ramificación como para que ustedes vean cómo quedaría nombrado. Bueno, supónganse que tenemos que nombrar esto, ¿sí? Acá es un hidrógeno y acá un enlace. Bueno, el carbono 1 va a ser el carbono donde está el grupo carboxílico, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. En el carbono 3 tengo un metil, pero como dije yo en un principio, lo primero que va a llevar el nombre es la palabra ácido. Ácido, tenemos 3-metil. Y por último, bueno, como es de 4 átomos de carbono, va a ser butanoico. Y lo último, para terminar el tema de ácidos, es que, bueno, también podríamos tener dos grupos carboxílicos, ¿sí? En los dos extremos, en los dos carbonos primarios. Vamos a suponer acá, H2, H2. Bien, ¿cómo se llama este compuesto de 4 átomos de carbono? Bueno, se llama ácido butanodioico. Ahí está, el dioico, ¿sí? El di justamente porque tenemos dos como venimos trabajando. Una cosita más para terminar el tema de ácidos. Este grupo funcional es muy común que lo vean resumido así, ¿sí? Esto y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Les digo porque si no les va a costar también identificar. Igual ahora después vamos a practicar con ejercicios de la guía. Siguiente grupo de compuestos, vamos a hablar de los éteres. El éter, vamos a tener un oxígeno y dos restos hidrocarbonados, ¿sí? De un lado y del otro. En cuanto a la nomenclatura, vamos a nombrar a los restos con terminación -il y al final la palabra éter. Por ejemplo, yo tengo el oxígeno y acá vamos a poner así, CH2, CH3. Este compuesto se va a llamar, por este lado, etil, ¿sí? Viene de etano, dos carbonos, pero la terminación -il como si fueran ramificaciones, ¿sí? Etil, y por orden alfabético, ¿sí? Acá viene después metil, y por último la palabra éter. ¿Tiene otras nomenclaturas? Sí, hay otra nomenclatura en donde se utiliza la palabra oxo para indicar la presencia del oxígeno. Este se llamaría etano, oxo, metano, ¿sí? Oximetano, perdón, no oxo. O sea, repito, se nombra como si fueran alcanos los dos restos, ¿sí? Etano, oxi, metano, ¿sí? Es otra, pero no se acostumbra tanto como esta hoy en día. Y hay otra a su vez que es más antigua, ¿sí? Éter metil etílico sería este según la nomenclatura más antigua, pero ya esa tenemos que empezar a descartarla. Les digo porque les puede llegar a aparecer también, ¿sí? Bueno, a ver, hagamos otros ejemplos. Imagínense que yo tengo de los dos lados lo mismo. Acá lo que se hace para nombrar esto, no se lo nombra por separado, porque es lo mismo de los dos lados, sería etil, etil, ¿verdad? Se dice directamente dietil éter. Y bueno, no hay muchas variantes con respecto a esto.
Por último, para terminar este grupo de compuestos, vamos a ver el grupo éster. Este es el grupo éster, ¿sí? R puede ser, acá me faltaría otra R más, perdón. R, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Esto sería el grupo éster. Y acá la nomenclatura me dice que utilice lo siguiente: ato, hilo. Ahora lo van a ver en el ejemplo, ¿sí? Sí, es más fácil explicárselos desde el ejemplo. Supónganse que tenemos este compuesto. Bueno, ¿cómo vamos a nombrar esto? Esta parte de acá, la que contiene el carbono con el doble enlace con el oxígeno, va a tener terminación ato. La otra va a tener terminación hilo. Entonces, este compuesto, bueno, acá tenemos 3 carbonos, ¿sí? Esta parte se va a llamar propanoato. Propanoato de, y esta va a terminar en hilo. Propilo sería en este caso, ¿sí? Y bueno, esto da lugar a cualquier combinación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos ahí, nombramos este otro y vamos a empezar a trabajar con la guía. Esto se llamaría 2 carbonos, etanoato de etilo. Acá vamos a poner, le puse 2 carbonos y 2 carbonos, acá 3 y 3, pero acá podrían ser 4 si quiero, 4, la cantidad de carbonos que yo quiera, ¿sí? Entonces en este caso se llamaría de butilo, ¿está bien? Y ahí, bueno, ahí tenemos nombrado el compuesto. Bueno, vamos a la guía, chicos. Anoten todo, anoten los ejemplos porque les van a servir para orientarse cuando los compuestos están mezclados, ¿sí? A ver qué tenemos por acá. Bueno, acá lo que vamos a hacer en estos compuestos que tenemos representados, vamos a ponerle el nombre. Primero vamos a identificar el grupo funcional, ¿sí? Y también me pedía que hiciera que haga un par de Lewis. La Lewis del B y no me acuerdo si eran cortitos, del C. Bueno, el C y el H era. Vamos a hacer además la estructura de Lewis para que vean ustedes cómo se hace, ¿sí? Ya con un par de ejemplos pueden hacer cualquiera. Bueno, vamos con la identificación del compuesto A. El compuesto A tiene un doble enlace con el oxígeno y un carbono secundario. Este compuesto es una acetona. Me pedía también que indique la familia, o sea, la familia sería acetona. Bueno, es de 4 átomos de carbono. Este compuesto se llama butanona, ¿sí? Terminación ona, butanona. No indicamos la posición porque las dos posibilidades son o en este carbono o en este. En ambos casos, si fuera acá, este es el carbono 1, este es el 2, pero si estuviera acá empezaría a contar de la otra punta y también estaría en 2, ¿sí? Bien, este otro compuesto, bueno, fíjense que esto no es un aldehído. El carbono contiene hidrógeno, esto es un carbono, podemos decir, primario, entre comillas, ¿sí? No, para que sea acetona, el carbono no tiene que estar acompañado de hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, se llama metanal. Terminación al porque es aldehído. Acá tenemos un alcohol. Este va a ser el carbono 1. Se va a llamar 1-propanol, ¿sí? Porque tiene 3 átomos de carbono. Este compuesto de acá también es un aldehído de 2 átomos de carbono. Se llama etanal. Bien, siguiente compuesto. Yo acá observo el grupo carboxílico. Esto es un ácido orgánico. Vamos a numerar la cadena. La cadena tengo que elegir la cadena más larga, que puede ser así o también podría ser así. Sería lo mismo en este caso. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. En carbono 2 tengo metil. Recuerden que va primero la palabra ácido. Ácido 2, metil. Y bueno, como es de 3 átomos de carbono, la cadena principal, propanoico. No me entró ahí. Bien. ¿Qué más tenemos? El F, observen que esto es una acetona, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 y 5. En el carbono 3 tenemos un metil, entonces se llama 3-metil 2 de 5 carbonos pentanona. O sea, 3 la posición del metil, de la ramificación, 2 la posición del grupo carbonilo. Siguiente compuesto.
Fíjense, esto es un alcohol. El carbono 1 sería este de acá. 1, 2, 3 y 4. Tengo entonces 2 butanol. Terminación ol porque es alcohol. 2 la posición del oxidrilo. Y por último tenemos este compuesto que acá hay algo que copié mal. ¿Sí? Efectivamente no puede tener 3 hidrógenos esto. Porque ya tiene 3 enlaces ahí y 1, 4. Esto es un ácido. Ácido metanoico. Muy bien, ahí terminamos entonces con esa actividad de la guía. Tenía otra actividad más que quería hacer junto con ustedes. Es un cuadrito que hay que completar. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos este compuesto de acá. Yo lo voy a escribir. En realidad esta forma que está se llama condensada. No sé por qué le ponen semidesarrollada. Semidesarrollada es lo que yo voy a hacer ahora. CH3, carbono con un hidrógeno. O sea, este carbono va a estar unido a este carbono. Y esto es una ramificación, ¿sí? Entonces quedaría CH2 y esto, lo que les contaba hoy, ¿sí? El grupo carboxílico. Entonces, el compuesto que estamos hablando es un ácido, ¿sí? Este es el carbono 1, 2, 3 y 4. En el carbono 3 tenemos un metil, 3-metil. Y bueno, el nombre es, perdón, adelante de todo la palabra ácido, ¿sí? Vamos de vuelta. Ácido, 3-metil y la cadena de 4, butanoico. Bien, me pedí, bueno, la familia es la familia de los ácidos orgánicos. La fórmula molecular consiste simplemente, chicos, en contar la cantidad de átomos de carbono, que lo voy a hacer para este compuesto nada más, ¿sí? Carbono tenemos 5. Hidrógenos tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10. Hidrógeno 10, oxígeno 2, ¿sí? Y esa sería la fórmula molecular. Es simplemente contar, no vamos a perder tiempo en el video en eso. Bueno, acá tenemos 2 butanol. Tenemos que hacer una cadena de 4 átomos de carbono. En el carbono 2 vamos a ponerle el oxidrilo porque es un alcohol. Y saturamos, bueno, con átomos de hidrógeno. Y ahí tenemos, bueno, la familia de los alcoholes. ¿Qué tenemos acá? Bueno, lo que acabamos de hacer hoy, ya lo hicimos, este tiene 2 hidrógenos y está unido con un oxígeno. El enlace con el oxígeno tiene que ser doble para que el carbono llegue a 4 enlaces. Entonces este compuesto es el metanal, ¿sí? Bueno, siguiente compuesto. Se me ponen todos a gritar en la puerta y a cortar el pasto, sí. Perdón. 2,2-dimetil-hexanal. Y eso que estoy absolutamente encerrado. Hexanal es una cadena de 6 átomos de carbono. Tenemos 2,2-dimetil, o sea, si este es el carbono 1, donde vamos a poner el grupo carbonilo, si acá vamos a poner un hidrógeno, en el carbono 2, porque este es el 1, este sería el 2, van las ramificaciones. Y ahí saturamos, bueno, con hidrógeno, ¿sí? Bien, familia aldehído. Bueno, a ver qué tenemos acá. Acá, medio chorizo. Fíjense si H3, estamos hablando de carbonos primarios agarrados a este carbono que tiene un hidrógeno. Es muy importante contar los átomos de hidrógeno para poder escribirlo en forma semidesarrollada, ¿sí? Le sigue, bueno, CH2, acá le sigue carbono. Fíjense que este carbono no tiene hidrógenos, está unido a los otros 2 carbonos, pero tiene un oxígeno. O sea que la unión con el oxígeno tiene que ser de esta forma para que pueda llegar a 4. Y este carbono que estoy marcando ahora tiene un hidrógeno y tiene 2, unido a 2, acá, a 2 carbonos primarios. Bien, ¿qué tipo de compuesto es? Observen, esto es una acetona. Vamos a tratar de identificar la cadena principal, que puede ser así. ¿Cuál va a ser el carbono 1? Bueno, fíjense una cosa. Ahora, antes era, para poder identificar el carbono 1, utilizábamos la primera ramificación, ¿sí? Acá la primera ramificación, si números de este lado, serían 2. Acá lo mismo. Bueno, lo que tiene más importancia ahora es el grupo carbonilo. O sea que este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? En 2 y en 5, 2,5 dimetil.
Y bueno, tenemos en 3, esto son 6 carbonos en total, ¿no? ¿Sí? 3, 6. Entonces en el carbono 3, hexanona. 3 la posición y bueno, ona porque es una cetona. Bien. Metilpropil éter. Bueno, tenemos el éter, el oxígeno, de un lado metil, del otro lado propil, ¿sí? 3 átomos de carbono. Y ahí estamos, bueno, la familia de los éteres. Vamos con este otro de acá. Esto es un éster. CH3, 2 veces CH2, o sea, 2 carbonos secundarios. Y acá, fíjense, este carbono no tiene hidrógeno, ¿sí? Y ahí lo descomprimimos al asunto. ¿Cómo se va a llamar entonces este compuesto? Esto tiene que terminar en ato, esto en hilo, es butanoato de metilo. Bien. Bueno, acá fíjense, tenemos, este era carbono, no sé si copié bien, carbono 2, hidrógeno 5, sí, copié bien. Cloro. Tenemos un compuesto halogenado, ¿sí? Esto entra dentro de un grupo de compuestos que se llama halogenuros de alquilo. No es algo que vayan a ver ustedes en profundidad, por lo menos en esta química, ¿sí? Quizás más adelante, ¿sí? ¿Cómo vamos a...? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que está pasando acá es que se cambió, se sustituyó un cloro por un hidrógeno. O sea, el compuesto original, digamos que era este, ¿sí? Carbono 2, hidrógeno 6. Entonces, sería este compuesto que, bueno, es etano. Si nosotros cambiamos un hidrógeno por un cloro, vamos a suponer, vamos a escribirlo así, ahí sería la fórmula desarrollada, ¿sí? Está semidesarrollada. Si acá en vez de un hidrógeno sustituimos por un cloro, bueno, tenemos un compuesto halogenado. ¿Qué cómo se llama? Bueno, si no tuviera el hidrógeno, si tuviera el hidrógeno en lugar del cloro, sería etano. Bueno, esto como se llama cloroetano. Y listo, se agrega la palabra cloro. La posición no hace falta porque sería lo mismo de un lado y del otro, sino también habría que indicar adelante la posición donde se encuentra. Bueno. Voy a saltar al último y después vamos a volver atrás, porque para volver atrás tenemos que hablar de otro grupo de compuestos, que es lo que yo les anticipaba hoy al principio, que son los aromáticos. Vamos con este primero, CH3, acá tenemos la cetona, CH2, otro grupo ceto, CH3. Bien. ¿Cómo se llama este compuesto? Bueno, es numeral de un lado y del otro es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Sería entonces 2, 4, pentano, diona. Bien. Bueno, ahí damos por finalizado, ¿sí? Todo lo que es grupos oxigenados. Les queda practicar a ustedes. Me voy a meter ahora, sí, un poquito el tema de los aromáticos y después vamos a nombrar este compuesto. Bueno, hay un compuesto químico muy famoso que está formado por 6 átomos de carbono, ¿sí? Formando un ciclo, pero a su vez contiene 3 dobles ligaduras. Bueno, saturemos con hidrógeno. Bien, ¿cómo nombraríamos este compuesto de acuerdo a las reglas de nomenclatura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos en posición 1, en posición 3 y en posición 5 tenemos los dobles enlaces. Entonces se llama 1, 3, 5 ciclo hexa trieno. Ciclo porque está ciclado. 1, 3, 5 las posiciones de dobles enlaces y trieno porque tiene 3 dobles enlaces. Pero normalmente, comúnmente, el nombre que se utiliza para este compuesto es un nombre de fantasía, no es el nombre químico, esto se conoce como benceno. Y bueno, suele representarse de esta forma también, ¿sí? Con un hexágono y
los triples enlaces y siempre alternados. Pero la forma más precisa de representarlo, y lo más probable es que siempre lo encuentren así en los ejercicios, es con un circulito en el medio en lugar de los dobles enlaces, de los 3 dobles enlaces. ¿Por qué? Porque esto está representando una propiedad que tiene el benceno, que es la resonancia. O sea, la resonancia, les explico muy por arribita, si estudian química orgánica con más profundidad lo van a ver porque es un tema muy importante. Resulta ser de que esta unión, o sea, esta unión es debido a que comparten un par electrónico, ¿sí? Un átomo con el otro, un átomo de carbono con el otro. Este par electrónico va saltando, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, la forma de representar ese cambio en los dobles enlaces es poniéndole un circulito en el centro. Bueno, entonces, este compuesto de ahora en más se llama benceno. Y a este compuesto nosotros le podemos poner distintas cosas. Por ejemplo, yo podría sacar este hidrógeno y colocarle un metil, ¿sí? O sea que me quedaría un compuesto así. Bueno, este compuesto se llama metilbenceno, pero tiene otro nombre de fantasía también, se lo puede llamar tolueno. Y así, bueno, yo voy a nombrar algunos, los más importantes, y con eso doy por finalizada la clase. Tendría que hacer un video especial de este tema, ¿sí? Este compuesto, que tiene un oxidrilo, se llama hidroxibenceno, pero también tiene un nombre de fantasía, se llama fenol. Otro muy importante es con el grupo amino, que todavía nosotros no vimos compuestos nitrogenados. Esto se llama aminobenceno o también se llama anilina. Y bueno, el último que les doy, con esto redondeamos hoy, podemos tener acá el grupo ácido, ¿sí? Esto se llama ácido benzoico. Entonces, les nombré algunos los más importantes derivados, ¿sí?, del benceno con sus respectivos nombres de fantasía. Entonces, volviendo al ejercicio que les dieron en la guía, ¿cómo se llama este compuesto? Bueno, este compuesto es también derivado del benceno, tiene un oxidrilo, lo nombramos recién, se llama hidroxibenceno o se llama fenol. ¿Está bien? Y bueno, en cuanto a la fórmula molecular, para poder escribirla tendríamos que ver cómo está constituido el benceno de esta forma, ¿sí? Tenemos 6 átomos de carbono, carbono 6, hidrógeno 6, ¿sí? Pero, ¿qué pasó acá? Acá se cambió un átomo de hidrógeno, ¿sí? Se sustituyó y entró en su lugar, se unió un oxidrilo, o sea que en cuanto a átomos de hidrógeno va a estar igual, pero acá incorporamos otro con el oxidrilo, pero tiene un oxígeno, o sea que la fórmula me quedaría así, la fórmula molecular, ¿sí? Así que bueno, chicos, les dejo un saludo grande, espero que no se hayan aburrido mucho y bueno, nos queda el video de compuestos nitrogenados. Saludos grandes, nos estamos viendo. Chau, chau.